este vídeo vamos a representar una circunferencia cuyo centro es un punto O y que sea tangente a dos rectas R y S. Lógicamente las rectas R y S se cortan el punto I, con lo cual están definiendo un plano. Pues tendremos que dibujar una circunferencia que pase por el punto O y que sea tangente a esas dos rectas R y S. Únicamente nos dan la proyección vertical del punto O, con lo cual tenemos que obtener la proyección horizontal. Pues por el concepto de pertenencia, para que un punto pertenezca a un plano, ese punto debe pertenecer a su vez a una recta que pertenezca al plano. Vamos a dibujar una recta horizontal que pase por el punto O y mediante el concepto de pertenencia, como decimos, si una recta pertenece a un plano, dos puntos de esa recta deben ser dos puntos de otras dos rectas del plano, el M de la R y el N de la S. Si dibujamos la proyección horizontal de esos dos puntos y los unimos, obtendremos el alejamiento del punto O. Para dibujar la circunferencia que nos piden, tendremos que abatir el plano. Y el abatimiento, como sabemos, es el giro de un punto del plano, que va a ser el punto I, alrededor de una recta del plano. Y esa recta va a ser la recta horizontal que pasa por los puntos J y K. El abatimiento, como estamos diciendo, es el giro del punto I que hemos elegido y va a generar, moviéndose en el espacio perpendicularmente al eje de giro, generando una circunferencia, cuyo radio de giro es lo que tenemos que averiguar. Debemos montar un triángulo rectángulo, de modo que uno de sus catetos es la proyección horizontal del punto que giro I y su centro de giro, y el otro cateto es la diferencia de cotas entre esos dos puntos, con lo cual la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es el radio de giro. Haciendo centro en ese punto con ese radio, en el abatimiento que se tiene que encontrar en el plano perpendicular como lugar geométrico de puntos I's que giran alrededor de la recta H, obtendremos el abatimiento del punto I. Si observamos aquí, los puntos J y K están en el eje de giro, no se van a mover en el abatimiento del plano que definen R y S, con lo cual las rectas R y S abatidas pasarán respectivamente por los puntos I abatido, J abatido. Y la recta S pasará por los puntos I y K abatidos. Hemos dibujado también aquí el abatimiento de la recta horizontal MN, que nos ha servido para localizar el alejamiento del punto O, y ahora se trata ni más ni menos de obtener los ejes principales de la elipse proyección horizontal. Dos diámetros perpendiculares de la circunferencia en el espacio se proyectarán perpendicularmente con respecto al plano horizontal si uno de ellos es horizontal, por el teorema de las tres perpendiculares. Por lo tanto, los ejes principales en proyección horizontal, uno es horizontal y el otro es de máxima pendiente y que son perpendiculares, como decimos. Como vemos aquí, hemos dibujado una circunferencia cuyo centro es el punto O y es tangente a R y S en esos puntos, T sub R y T sub S, que serán puntos importantes de tangencia en las dos proyecciones, tanto horizontal como vertical. El eje mayor, como ya sabemos, se encuentra en una recta horizontal, la recta MN. Ahí estará el eje mayor. Si observamos esa recta horizontal en el abatimiento, corta la circunferencia en ese punto A. OA es el diámetro de la circunferencia, que será el semieje mayor en proyección horizontal. Y el simétrico de A con respecto al centro, obtendremos el otro extremo A. Y el simétrico están definiendo el eje mayor en proyección horizontal, que también vemos aquí en verdadera magnitud. Es el diámetro de la circunferencia. Vamos a obtener ahora el eje menor, que como sabemos, el eje menor se encuentra en una recta de máxima pendiente. La recta de máxima pendiente en diédrico es perpendicular a cualquier horizontal, y en el abatimiento también tiene esa dirección, es perpendicular
al eje de giro. Si dibujamos esa recta de máxima pendiente, proyección horizontal y abatida, vemos que corta la circunferencia en un punto importante, que es el punto B, que será el extremo del eje menor, uno de sus extremos. O B será el semieje menor de la elipse proyección horizontal. Ahora, mediante un concepto que ya conocemos de homología, lo que vamos a hacer es dibujar una recta que es la que pasa por el extremo del eje mayor y por el extremo del eje menor, y esa recta vamos a obtener su homóloga, que es donde se encontrará en la proyección horizontal del punto B. Por homología, como decimos, esa recta pasa por el eje de giro, por el punto corta al eje de giro en el punto 1. Por ahí tendrá que pasar la recta homóloga de la AB abatida y corta a la línea de máxima pendiente en el punto B, con lo cual ya tenemos el semieje menor OB, y por simetría el otro extremo completaremos y podremos dibujar completamente el eje menor de la elipse proyección horizontal. Y ahora, por cualquiera de los métodos que conocemos gráficamente de representación de la elipse, dibujaremos la elipse proyección horizontal e incluso los puntos de tangencia desabatiendo estos dos puntos que hemos dicho, TDR y TDS, con lo cual tenemos 4 puntos extremos del eje, los ejes principales de la elipse proyección horizontal y los puntos de tangencia. Ahora vamos a representar gráficamente la elipse proyección vertical a partir de los ejes principales, que, como sabemos, uno se encuentra en una recta frontal y el otro una recta de máxima inclinación. Vamos a dibujar primero la recta frontal. Como no sabemos la dirección que tiene en proyección vertical, hemos dibujado una recta frontal en proyección horizontal que pasa por O, que sabemos que su proyección horizontal es paralela a la línea de tierra. Esa recta corta el eje de giro en ese punto, por ahí tendrá que pasar la abatida de esa recta frontal y por O. Si la dibujamos, obtendremos en la prolongación de la recta frontal el punto 2, que coincide con su 2 abatido porque está en el eje de giro, y al unirlo con el punto abatido corta la circunferencia en el punto C, que será el extremo del semieje mayor de la elipse en proyección vertical. Si dibujáramos la proyección vertical, pues obtendríamos ese eje que podremos medir en verdadera magnitud también. OC es el radio de la circunferencia en verdadera magnitud, o lo devolvemos por proyecciones diédricas o medimos directamente sabiendo que OC medimos en verdadera magnitud. Y por simetría obtendríamos el extremo, el simétrico del punto C, que sería el otro extremo del eje mayor de la elipse proyección vertical. Como sabemos ahora, tendremos que encontrar el eje menor que se encuentra sobre una recta de máxima inclinación. Esa recta de máxima inclinación es perpendicular en el espacio, en el abatimiento, y también lo será en proyección vertical. Solo en proyección vertical son perpendiculares, con lo cual hemos dibujado en el abatimiento por O una recta perpendicular a la recta frontal abatida que tenemos ahí. Esa recta corta la circunferencia en el punto D, que será extremo del semieje menor de la elipse proyección vertical. Ese segmento, esa recta OD, corta el eje de giro en el punto 3, que no se mueve, tendrá que pasar O abatido, así obtendremos la proyección horizontal del punto D. Pero nos interesa la proyección vertical, y esa proyección vertical es dibujando la proyección vertical de esa recta, la que pasa por O, por D y por el punto 3. Ahí lo hemos dibujado. 3O sería suficiente, donde se encuentra el punto D, que es el extremo, como decimos, del eje menor. Dibujando la proyección y obteniendo la proyección vertical, obtendríamos el semieje menor y por simetría todo el eje menor en proyección vertical. Aquí se cumple también
que son perpendiculares esos dos ejes, porque vamos a buscar los principales, que como sabemos son perpendiculares. Y dibujando la elipse en su proyección vertical por alguno de los métodos que conocemos y los puntos de tangencia, dibujaríamos la elipse por esos ejes principales en proyección vertical. Y así se completaría casi la representación diédrica de este ejercicio.